Compas. El siguiente video está hecho con el objetivo de ser un apoyo para lo que fue la ayudantía de prueba de media diferencias. Entonces, algunos aspectos generales respecto a este procedimiento es que permite hacer inferencias poblacionales a partir de un test de hipótesis, es decir, los datos que utilicemos en nuestra muestra con cierto nivel de confianza esperan representar valores poblacionales. Nuestro parámetro de interés va a ser la media de las diferencias que se espera a nivel poblacional, designada como mu sub d. La media de las diferencias refiere a el promedio de las diferencias entre dos variables en específico que se espera a nivel poblacional. Pueden ser estas dos variables medidas en dos momentos distintos del tiempo o dos preguntas dentro de una misma encuesta. Puede ser en el caso de una base de datos en particular medida en un momento del tiempo. También se puede dar, aparte de, si bien siempre se ocupa el término de medias de diferencia, se puede usar tanto para variables cuantitativas o ordinales tratadas como cuantitativas, por ejemplo la escala Likert de 1 a 7, como también para las variables categóricas al recodificarlas en 1 y 0 como dicotómica. Entonces, para ver proporciones, para ver diferencias entre cantidades de proporciones, también se pueden utilizar este tipo de pruebas y lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Entonces el siguiente punto es que se basa en una comparación de promedios de un grupo, como les decía recién, y la obtención con ello de una media de las diferencias en dos momentos del tiempo o en un mismo momento del tiempo, pero en preguntas distintas. La idea de que sea de un solo grupo, esta comparación de medias, es que si es que en dos momentos del tiempo se comparan las medias o las respuestas en específico, los puntajes que obtuvo cada persona. Por ejemplo, preguntarle qué tan satisfecho está con su vida al principio de año y después a final de año, y hacer una comparativa entre las puntuaciones, no sé, de 1 a 7 que obtuvo en esos dos momentos del tiempo. La gracia es observar la diferencia o variación entre las mismas personas, es decir, no sé, de un grupo de 30 personas hacer un seguimiento y después preguntarle de nuevo. Entonces ver la diferencia entre cada caso en particular en su respuesta en un momento 1 y en un momento 2 y de ahí sacar la media de las diferencias, pero es como con el seguimiento de cada sujeto. Lo mismo que si estamos viendo una misma base de datos, las diferencias que se van a calcular son entre la puntuación de cada persona en un momento 1, es decir, en una pregunta en específico, y después con la diferencia que pueda tener en cuanto a las respuestas a otra pregunta. Pero las diferencias específicas entre cada del procedimiento se calculan de caso a caso y después se saca la media de la diferencia. Pero la idea es seguir a un mismo grupo o en dos momentos del tiempo o en un momento del tiempo en dos preguntas distintas. Pero la base de las diferencias está en relación al sujeto y después se generaliza como media de las diferencias. Posteriormente dice la relación de muestras quiere decir que se repiten los sujetos de análisis. Bien, es decir, un poco lo que ya les decía, en dos momentos del tiempo o en un mismo momento del tiempo. Les puse un ejemplo. Para un curso en un colegio, los niños pueden ser evaluados con una prueba estandarizada al principio y al final del semestre, para ver su mejoría o no a lo largo de este. Como bien, pueden también preguntárseles por su nivel de satisfacción en el hogar y en el colegio y compararse los resultados. Entonces, en los dos casos estaríamos trabajando, no sé, con el mismo curso de niños en dos momentos del tiempo y se comparan las diferencias de esos dos momentos para cada niño o la diferencia entre dos preguntas para cada niño en un solo momento determinado del tiempo. Posteriormente dice la diferencia en el promedio observado puede ser significativa o no, tomando en cuenta el nivel de confianza utilizado. Por convención del 95%, es decir, vamos a hacer un test de hipótesis para ver si estas diferencias eventuales que se puedan dar entre dos promedios son significativas o no a nivel poblacional. De ser significativa la diferencia, se asume que esto se produce por algo más que el azar. Existirían elementos subyacentes que influenciarían esta variación. Finalmente, se pueden comparar tanto variables cuantitativas o ordinales tratadas como cuantitativas, como también variables nominales ordinales a partir de proporciones estas últimas y las primeras a partir de los promedios, como ya les comentaba. Entonces, aquí les puse los pasos a seguir. En primer lugar, sería describir un parámetro de interés, en específico qué es lo que se busca con la prueba que se va a hacer. Un paso 2 sería plantear las hipótesis, y aquí voy a explicar qué significa cada uno. La hipótesis 0, como sale ahí, dice la media de las diferencias. Tomado esto como la media de las diferencias, ustedes, no sé, las diferencias entre cada caso va a salir un número, no sé, pues de la puntuación en un momento 1, la puntuación en un momento 2 se restan y eso va a obtener un resultado.
Entonces, a partir de ese resultado se saca un promedio de todo eso, y ese promedio de la diferencia es esto. Entonces, si este promedio es igual a cero, significa que hay una relación nula entre las variables. ¿Por qué esto? ¿O por qué, cómo se puede llegar a esta conclusión? Porque no sé, si tenemos, por ejemplo, la prueba de realizada a niños al principio y al final del semestre, si es que tienen un resultado similar, es decir, no han subido su rendimiento ni tampoco lo han bajado, las notas que deberían sacar son similares y por tanto al restarlas deberían dar cero o muy cercano a cero. Esa es la idea de que la hipótesis nula sea la media de la diferencia igual a cero. Y la hipótesis alternativa, que sale como mayor que cero o también puede ser menor que cero, el caso de que haya diferencias o una relación significativa entre las variables. Digo que puede ser mayor o menor que cero, o más bien puede ser distinto que cero, porque esta medida de la diferencia puede ser tanto positiva, no sé, si es que los estudiantes suben su rendimiento daría un promedio o una diferencia de medias positiva, y si es que disminuyese por algún motivo esta media sería negativa. Entonces en ambos casos pueden ser diferencias significativas, pero es decir, pueden ser diferencias significativas, y en ambos casos se asumiría la hipótesis alternativa. Posteriormente, el paso 3 sería describir con cuántas muestras se van a trabajar. En este caso va a ser una sola muestra medida o en dos momentos del tiempo o en un momento mismo del tiempo en dos preguntas. La distribución utilizada puede ser T de student o normal. Y el estadístico utilizado, que puede ser T o Z dependiendo a qué distribución se utilice. Bueno, en el marco del curso siempre usamos T de student, pero está bueno puntualizar que se puede usar la otra distribución también. A todo esto, bueno, siempre trabajamos casi siempre trabajamos con una muestra de sobre 120 casos, por lo que se asume también que se va a comportar como una distribución normal. El nivel de confianza, por convención, del 95% y un valor crítico del 0.05 como siempre. El paso 4 sería reportar los valores principales de barra, desviación estándar, error estándar, etcétera, etcétera. El paso 5 sería definir el valor de estadístico de prueba, el valor T y la utilización del enfoque clásico o enfoque valor P, ya sea viendo si nuestro valor T que obtenemos está fuera del rango de entre menos 1.96 y 1.96, donde se espera que estén los valores de la distribución normal de valores, y con el enfoque valor P para ver el valor de significancia si es mayor o inferior a 0.05. Posteriormente, el paso 6 sería la conclusión estadística y sustantiva con la aceptación o no de la hipótesis nula y su incidencia en el problema investigado. Es decir, bueno, y con esto, como para ayudar en las evaluaciones, siempre bueno es poner una conclusión estadística en términos de se acepta o no se acepta la hipótesis nula y qué significa eso en relación al problema, y una sustantiva como un poco más teórica. Entonces, podríamos decir que la incidencia, no sé, del fenómeno, que puede estar dado por tanto, pero algo muy, muy, muy corto, pero que no sea solamente se acepta la hipótesis nula, y como dejarla ahí, como que no, para complementar un poco esa lectura. Bueno, aquí le puse un ejemplo en SPSS en relación a las variables cuantitativas o ordinales tratadas como cuantitativas en este caso. Entonces se quiere saber si existe una diferencia significativa entre la percepción de desigualdad en educación y en salud en Chile en una sola muestra. Entonces, primero tenemos los descriptivos. La pregunta es ¿cuán igual o desigual cree que es Chile en salud? Desde 1, que es muy igual, a 10, que es muy desigual. Lo mismo, ¿cuál desigual cree que es Chile? Pero la segunda pregunta es en educación. Entonces, 1 sería muy igual y 10 muy desigual. Entonces, se quieren comparar la respuesta de las personas obtenidas en un solo momento del tiempo, es decir, en un solo momento del tiempo, entre una pregunta sobre salud y otra sobre desigualdad o igualdad en educación. Entonces, el paso 1 sería plantear el parámetro de interés, que sería la diferencia media o la media de la diferencia entre la percepción de desigualdad en salud y en educación. Entonces, el paso 2 sería plantear la hipótesis nula y alternativa. En este caso, que la media de diferencia es menor o igual a 0, y la hipótesis alternativa sería que la media de la diferencia sería mayor que 0, o podría ser igual a 0 y distinta de 0. Ahí ven cuál utilizan, y obviamente si es que es menor que o mayor que, tendrían que usar una prueba, es decir, tendrían que cambiar los valores T y todo eso para que lo tengan en cuenta. Así que la forma más fácil de hacerlo es hacerlo igual y distinto y usar los parámetros de 1.96. En el caso de que sean menores o iguales, es decir, menores iguales o mayores iguales, cambiaría ese 1.96 porque el punto crítico ya no estaría distribuido entre las dos colas, sino más bien
acumulado en un solo lado. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Entonces el paso 3, supondremos que trabajaremos con una sola muestra, distribución T-student, estadístico T, y que se va a comportar de manera normal sobre 120 casos. Se va a utilizar un nivel de confianza del 95% y un alfa del 0.05. Entonces, aquí están mis resultados principales de la prueba. Nuestro d barra sería de 0.95, que sería la media de las diferencias en este caso, su desviación estándar, error estándar, n, y grados de libertad que aparecen en el cuadro de los descriptivos, si no me equivoco. Bueno, aquí aparece los grados de libertad y el n sería 1 más. Es decir, el grado de libertad más 1. Bueno, así que grado de libertad es n menos 1, entonces en este caso sería grado de libertad más 1. El n aparece en la tabla de descriptivos que no puse acá como cosas de espacio. El paso 5 sería fijar o hacer como la conclusión estadística. En este caso, el estadístico de prueba es 3.62, es sobre 1.96 en el enfoque clásico y 0.001, es decir, inferior a 0.05 en el enfoque valor P. Entonces el paso 6 sería hacer la conclusión, en este caso con un T de 3,62 y con un 95% de confianza podemos afirmar que existe una diferencia significativa entre la percepción de las personas sobre desigualdad de la salud y de la educación, contrario a la noción común que se podría tener entre la conexión entre las dos temáticas por las movilizaciones de los últimos años. Es decir, no hay una concepción igual de las diferencias entre los dos casos. Entonces, quizás hay alguno más agudizado que otro. Bueno, yo le puse esa cosa así como contrario a la noción común, como para darle algo más sustantivo, pero no tampoco estuvo tan pensado, pero la cosa es eso, como que uno podría tener la noción desde antes de que están más relacionadas las dos causas o se tienen una noción igual, pero en este caso dio que no fue así. Entonces, otro ejemplo que hice, que realicé sobre variables cualitativas, que puede ser tanto para nominales y ordinales. En este caso se quiere saber si existe una diferencia entre la proporción de personas que están a favor del aborto o la legislación sobre el aborto, luego de realizarse una charla informativa sobre el tema. Es decir, son dos tiempos distintos donde se realiza la pregunta. Una sería antes de esta charla y otra posterior a esta charla como informativa. Entonces, primero descriptivos de la variable, como para conocerla. Serían dos variables distintas, proporción para posición sobre legislar sobre el aborto en un tiempo 1 y en un tiempo 2. Entonces, en un tiempo 1, las personas que están de acuerdo serían, es decir, que no están de acuerdo serían 15 y las que están de acuerdo serían 5. Entonces, en este caso, tendríamos un total de 20 personas, un 75% en términos porcentuales no estaría de acuerdo y un 25% sí estaría de acuerdo. En un tiempo 2, es decir, posterior a la charla informativa, habrían 8 personas que no están de acuerdo y 12 que están de acuerdo. O sea, cada uno respectivamente se correspondería a un 40 y un 60%. Entonces vemos que ya hay una variación entre las proporciones. En este caso, a nivel como numérico, estar de acuerdo vale 1 y no estar de acuerdo vale 0. Entonces ya están dicotomizadas de por sí las variables. Entonces el paso 1 sería establecer el parámetro de interés, que es la diferencia media o la media de la diferencia entre la percepción de desigualdad en salud y en educación. Entonces nuestra hipótesis nula es que esta media de la diferencia sería 0 o cercana a 0. Y nuestra hipótesis alternativa, bueno, aquí hice mayor, pero digamos que simplemente va a ser distinta de 0. Entonces supondremos que estamos trabajando con una muestra, trabajaremos con distribución T y estadístico T. Y aquí fe de rata, me equivoqué, dice, aunque por el tamaño de la muestra inferior a 120 casos. Bueno, primero, esta debería ser mayor que 120 casos en el otro objetivo. Y en este caso no sería... no. En este caso sería inferior a 120 casos, pero no se va a comportar de forma normal por tal. Entonces, como hay que hacer esa corrección. Se va a utilizar un nivel de confianza del 95% con un alfa del 0.05. Entonces, aquí lo estadístico descriptivo de acá abajo, mi media de las diferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me importa es finalmente mi valor T, que es inferior a 1.96, y mi valor crítico, que es inferior a, mi valor P, que es inferior a 0.05. ¿Qué quiere decir eso? Con ese valor T y el 95% de confianza, se puede afirmar que existe una diferencia significativa entre la proporción de personas que afirmen estar a favor de la legislación del aborto en un momento 1 comparado con las respuestas antes y después de la charla informativa. Es decir, comparando el momento 1 y el momento 2, que sería antes y después de la charla informativa,
haber una diferencia significativa entre la proporción de personas que dicen estar a favor de dicha legislación. Entonces, los pasos en SPSS para hacer las pruebas vienen más adelante, pero prefiero hacer el ejercicio en sí para que se vaya haciendo más fluido. Entonces, nosotros queremos saber esta diferencia. Por ejemplo, esta es la base que creé, estos son datos inventados, pero sirve en términos demostrativos de cómo hacer la prueba. Entonces, ya vimos en el ejercicio la posición sobre legislar en el aborto, y digamos que se hizo la misma dinámica de hacer una pregunta, hacer una charla y posteriormente preguntar de nuevo por las temáticas de matrimonio igualitario y legalización. Entonces, en este caso o en el segundo caso podríamos realizar la misma prueba, en este caso analizar, comparar medias y prueba T de muestra, es decir, prueba T para una muestra, es decir, sería analizar, comparar medias, prueba T de una muestra. Escogemos las dos variables que queremos contrastar, en este caso posición sobre el matrimonio en un momento 1 y en un momento 2, las ingresamos y en este caso ponemos okay, es analizar, comparar medias. Me confundí porque después voy a hacer otra demostración en torno a esto, a prueba de una muestra. Entonces sería comparar medias y prueba T para muestras relacionadas. Entonces introducimos las dos variables que queremos hacer el contraste, en este caso posición sobre el matrimonio, las ingresamos, le ponemos aceptar o pegar para que quede nuestra sintaxis y le podemos poner un nombre. En este caso puede ser prueba T de muestras relacionadas para matrimonio igualitario, y lo puse en sintético, pero ustedes lo pueden poner un nombre más largo cuando hagan sus pruebas. Entonces aquí están los descriptivos, el promedio o la proporción de personas que están de acuerdo en un momento 1 es de 55 y después del 0.9. El n de cada uno serían 20 casos, porque son los mismos 20 casos que tienen todos los casos, que todas las respuestas son válidas, entonces se sigue a los mismos sujetos. Bueno, tenemos nuestra media de la diferencia, que es de 0.35, su desviación, etcétera, etcétera. Un t asociado de menos 2.3 ya vemos que es inferior a menos 1.96 con 19 grados de libertad, y su significación sería de 0.31. ¿Qué significa esto? Inferior a 0.05 quiere decir que existe una diferencia significativa entre la proporción de personas que está de acuerdo en un momento 1 sobre el matrimonio igualitario y en un momento 2, es decir, sería significativa el efecto de la charla, se espera, y los resultados serían también inferenciables a nivel poblacional. La demostración que les quería hacer, y por eso me confundí al principio con la muestra, es que, como aquí bien les puse, también se puede calcular la diferencia de las variables y hacer una prueba de hipótesis para el grupo con un valor de referencia 0. Es decir, ustedes pueden, a partir de estas mismas variables, internamente generar lo que son las diferencias y posteriormente, a partir de una prueba de una sola muestra, obtener los mismos resultados. Y voy a hacer esa demostración. Por ejemplo, ustedes tienen sus variables sobre matrimonio igualitario y pueden generar una nueva variable con calcular variable, el comando calcular variable, en transformar calcular variable. Entonces pueden ingresar nuestra variable en un momento 1 menos el menos aquí y en un momento 2. Entonces con esto, a partir de esta variable, lo que voy a generar una variable solamente de las diferencias. Entonces vamos a leer diferencias o diff y un bajo matrimonio igualitario. Entonces le ponemos aceptar y SPSS nos crea una variable que van a ser solamente las diferencias entre las puntuaciones de matrimonio igualitario. Aquí en la vista de datos podemos ver cada uno de los datos. Matrimonio igualitario, por ejemplo, para el caso 1, en un momento 1 fue de 1 y en un momento 2 fue de 2. Entonces esta variable generada va a tener una puntuación de 0, porque 1 menos 1 es 0. Posteriormente lo mismo, 1 menos 1, 0, o veamos este caso que en el momento 1 era 0 y después era 1, entonces 0 menos 1 sería menos 1. Entonces esta variable lo que nos genera es las diferencias entre la proporción de personas o la puntuación de personas que decían estar a favor o en contra del matrimonio igualitario en un momento 1 y en un momento 2. Entonces nos generan todas estas estadísticas, es decir, nos generan estas puntuaciones de diferencia. ¿Qué hacemos posteriormente? Podemos ir a analizar, comparar medias, prueba de una muestra, tomar nuestra variable de diferencia diferencia en cuanto a las percepciones de matrimonio igualitario y nuestro valor de prueba dejarlo como 0.
ponemos aceptar y nos damos cuenta que en nuestro 3, igual en la prueba anterior, nos da menos 2.333 y nuestra significancia del 0.31. Entonces, con esto, en conjunto con la profe que fue la que nos comentó que les dijéramos esto, de que siendo de una forma o de otra les van a dar los mismos resultados, pero obviamente la prueba de muestras relacionadas es más rápido, no hay que recodificar y todo ese cuento. Entonces, eso sería en relación a la prueba de muestras relacionadas.